El día de hoy paso por aquí para contarles el caso número 2 del libro La Granja Humana. Y dice así: el juguete imposible. Narraré este caso tal como me lo contó el mismo testigo, que únicamente me dio permiso para hacerlo tras muchas vacilaciones y con la condición estricta de que omitiese todos los detalles que pudiesen llevar a alguien a su identificación. Hace unos años, hechos como este eran los que hacían perder credibilidad el fenómeno ovni y desanimaban a los investigadores de que se consideraban a sí mismos científicos. Sin embargo, hoy los investigadores más despiertos y en cierta manera la opinión pública están ya más preparados para aceptar este aspecto paranormal del fenómeno. Lo mismo que se van convenciendo de sus muchos aspectos parafísicos que tanto intrigan y hasta malhumoran a los conocedores de las ciencias físicas. Omitiré por lo tanto nombres y ubicaciones, tal como me lo pidió mi contacto, quien bastante ha tenido ya que sufrir con haber sido testigo mudo por tantos años de hechos tan alucinantes e imposibles. En la década de los 40, nuestro testigo, al que en adelante llamaremos Julio, tenía menos de 10 años. Cierto día vio encima de sí, en una región en la que siempre ha existido una gran actividad ovnística, algo que flotaba en el aire a unos 20 metros de altura. Por supuesto, él no tenía ni idea de lo que era aquello, pues nunca en su vida había oído hablar de semejante cosa. Pero su ingenuidad de niño campesino, junto con la natural curiosidad de su edad, lo impulsaron a interesarse por averiguar qué era aquella cosa extraña que flotaba en el aire. En vez de huir o asustarse, se dedicó a observar. Al cabo de un rato sintió que lo alzaban desde arriba y en pocos instantes se vio dentro de una habitación circular, con una luz que no era como la del sol, y rodeado de objetos y cosas que no solo no le eran familiares, sino que eran totalmente distintos de todo lo que él había visto hasta entonces. Aún no había salido de su asombro cuando vio a una niña de unos 6 años que vino hacia él muy sonriente y en ademán de jugar, y efectivamente enseguida empezó a enseñarle todos los juguetes que ella tenía en aquella casa tan rara. Julio observaba todo con mucha atención y aunque se daba cuenta de que estaba viendo cosas que nada tenían en común con lo que él había visto hasta entonces, en la humilde casa de sus padres o en cualquier otro sitio, no estaba atemorizado y sí genuinamente interesado en todo lo que le estaba enseñando. La niña siguió mostrándole sus juguetes hasta que llegó a uno que será el objeto central de este caso. El juguete era una caja pequeña de unos 20 por 20 por 10 centímetros. La niña ponía sus pequeñas manos sobre ella y enseguida se empezaba a formar en la parte superior de la caja una especie de vapor hecho de muchas luces que giraba vertiginosamente hasta que casi de repente aparecía ante ellos una criatura pequeña humanoide, como de 1 metro de altura y una inteligencia semejante a la de un mono. No hablaba y parecía estar muy extrañada del lugar en el que se encontraba, de repente, como si la hubiesen traído ahí contra su voluntad. La caja no tenía nada por fuera que indicase sus enormes potencialidades, y la niña era capaz de sacar de la misma caja cuantas criaturas quería, todas semejantes a la primera, y todas le obedecían sin chistar, incluso cuando las volvía a meter, haciéndolas desaparecer dentro de la caja de la misma manera misteriosa como las había sacado. Primero las convertía en una especie de vapor que repentinamente se precipitaba por una pequeña rendija hacia adentro.
Digo que las hacía desaparecer dentro de la caja porque las criaturas evidentemente no cabían dentro. Aunque hubiese habido una sola, daba más bien la impresión de que se desmaterializaban. Julio pasó un buen rato ahí conversando con la niña y viendo las muchas cosas que ella le enseñó hasta que llegó la hora de irse. Entonces la niña le preguntó si quería quedarse con la caja, porque él había mostrado mucho entusiasmo cuando veía que sacaba de ella con tanta facilidad aquellos monitos. Sin pensarlo mucho le dijo que sí, y ella se la dio. Lo bajaron de la misma manera que lo habían subido, pero con la caja, algo que desde aquel momento se iba a convertir en el centro y en la preocupación de toda su vida. Naturalmente guardó con gran celo su misteriosa caja y hasta la escondió de miradas demasiado inquisidoras, pero no hizo de ello un secreto inviolable. Gozaba mucho mostrándosela a escondidas a sus amiguitos y recuerda que hacía una especie de pequeño circo, para cuya entrada cobraba 1 centavo, en el que sacaba alguna de aquellas criaturas de la caja. Ante el asombro de sus pequeños compañeros de escuela, las personas mayores nunca asistían a aquellas fantasías de muchachos y hacían en pequeño lo que la sociedad hace en grande. Si alguno de sus hijos les contaba lo que había visto, simplemente lo achacaban de imaginaciones de niño. Aunque también es cierto que Julio nunca sacaba ningún monito cuando había algún adulto presente. Esto contribuyó a la idea de que todo eran cosas de muchachos, pero sucedió algo inesperado. La niña le había explicado bien a Julio cómo tenía que hacer para volver a meter los monitos dentro de la caja, pero Julio, a pesar de que lo intentaba, no lo lograba. Las criaturas, en cuanto salían de su asombro inicial, se quedaban durante un tiempo al lado de la caja, como esperando las órdenes de Julio, pero dando muestras de un gran nerviosismo. Más tarde, cuando éste intentaba volverlas a meter y no lo lograba, repentinamente se iban a una velocidad vertiginosa y se perdían entre la maleza. Estas criaturas se convirtieron bien pronto en una pesadumbre para Julio, porque lejos de desaparecer, comenzaron a molestarlo y a amargarle la vida. Primero, cuando, mediante la imposición de las manos sobre la caja, hacía salir a las criaturas, no lo hacía de una manera tan fácil y natural como lo hacía la niña, sino que cuando se materializaban delante de sus ojos se mostraban contrariadísimas, como si hubiesen sido traídas a la fuerza de otro sitio, y comenzaban a mirar a todas partes y a dar señales de gran intranquilidad buscando por dónde huir, y de hecho lo hacían en cuestión de segundos, con unos movimientos eléctricos sin que se dejasen agarrar ni tocar por nadie. Más bien se mostraban hostiles a la gente, aunque los mayores parecían no verlos. Sin embargo, los niños y los animales, sobre todo los perros, los veían muy bien y huían a toda velocidad entre su presencia.